favor, sí, porque se... Sí, miren, ya aquí ya la va a grabar Carlos y de todos modos las siguientes. Nomás acuérdenos, si ustedes se acuerdan Sí, por antes favor. que nosotros, porfi, porque luego pues miren, ya vamos hasta estas alturas y se nos olvida. Muy bien, pues yo seguiré entonces con las características de la interculturalidad, que es la parte que me tocó, y retomando la última idea que nos dijo Alma Karina, que el hombre es un animal cultural, ¿no? Voy a hablar un poquito más sobre esto y empezaré con la cita que encontré que de Panikkar: el respeto cultural exige respetar aquellas formas de vida con las que no estamos de acuerdo o que incluso consideramos perniciosas. Podremos tener hasta la obligación de combatir aquellas culturas, pero no podemos elevar la nuestra a paradigma universal para juzgar a las demás. Este es el gran desafío del pluralismo y uno de los cimientos de la interculturalidad. Perdón por hablar muy mal, me pongo súper nerviosa, entonces empiezo a decir cosas raras, pero yo entiendo esto, entonces, que la interculturalidad parte del pluralismo y del supuesto que el respeto cultural exige encontrar un balance. Tenemos que encontrar un balance entre el etnocentrismo y el relativismo. El etnocentrismo, entendido como es esa capacidad de analizar la cultura, pero desde nuestra propia cosmovisión, con nuestros propios instrumentos, como lo mencionaba Max hace ratito. Entonces, pues nuestra perspectiva, nuestra percepción está como que errónea, ¿no? Porque siempre es desde nuestra propia cosmovisión. Y bueno, siguiendo con esa idea también del relativismo cultural, una filosofía intercultural, nos dice Panikkar que una filosofía intercultural nos podría mostrar que otras civilizaciones, sin negar sus aspectos negativos, han tenido otros mitos que les han permitido una vida plena, evidentemente para aquellos que han creído en ellos. Pero aquí debemos añadir de inmediato que no se trata en manera alguna de idealizar el pasado o de ver solo los aspectos positivos de las otras culturas, y es esto precisamente lo que nos lleva a la interculturalidad. Aquí lo relaciono con este concepto de relativismo cultural, que no tenemos que aceptar todo, tampoco ni ver solamente lo negativo. Y parte de la doble afirmación que la cultura es el campo que nos hace posible el cultivo del mundo que la misma cultura nos presenta. El cultivo que se orienta a que el hombre llegue a ser plenamente humano y que consiga su plenitud. Aquí yo lo entiendo como que la cultura es recíproca, es como un espejo, ¿no? Es gracias a ella que cultivamos el mundo, pero que es gracias también a ella que podemos analizarlo desde esta percepción que la misma cultura nos ofrece. Y entonces es muy fácil caer en el etnocentrismo cultural. Y también afirma que la cultura es la forma específica de la naturaleza humana. Somos animales culturales. La naturaleza del hombre es cultural. La cultura no es un aditamento al hombre, no le es algo artificial. El hombre es un animal cultural, como lo decía la compañera. La cultura no le es extrínseca, le es natural. El hombre es un ser naturalmente cultural o culturalmente natural. Parece trabalenguas. De ahí que el último criterio para condenar a otra cultura consistirá en mostrar que es antinatural, aunque la misma concepción de naturaleza esté ya culturalmente determinada. Aquí nos explica que no deberíamos de ver estas dos nociones de natural y cultural como opuestas, que es la dicotomía que la cultura occidental nos ha hecho creer, ¿no? Sino deberíamos de ver estas nociones como complementarias o entremezcladas, como en una simbiosis. Y
Eso. Seguiré. La interculturalidad, entonces, la debemos de entender como inherente al ser humano. Y una cultura única es tan incomprensible e imposible como una sola lengua universal y un hombre solo. Así que la interculturalidad es inherente a nosotros. No podemos decir que solamente somos monoculturales, que de hecho esos son los conceptos que va a explicar a continuación la compañera. Me gustó mucho el ejemplo de las lenguas, porque pues también me desarrollo en el área de la didáctica de lenguas cultural, y obviamente el ejemplo de la lengua es obvio. Basta vivir en Australia, la India o en los Estados Unidos de América para darse cuenta de las variaciones y variantes de la lengua inglesa. Aquí da de la lengua inglesa, pero nosotros trabajamos con Max y yo con la lengua francesa, y como bien lo dijo hace rato, pues las variaciones en el mundo de la francofonía son inmensas, pero desafortunadamente, aunque tengamos ya esa visión de francofonía, Francia sigue como el dominante, sigue teniendo el monopolio de esta lengua, y también pues últimamente estamos viendo el concepto de eurocentrismo. Y bueno, nos preguntamos en nuestra área de trabajo si no estamos nosotros enseñando o los alumnos aprendiendo la cultura francófona desde una visión eurocentrista, porque pues en los manuales de francés, por ejemplo, pues todo viene de Francia, están impresos en Francia y la cosmovisión es Francia. Entonces pues hay que reubicarnos también en el contexto mexicano, y bueno, sería interesante trabajar desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde América. Y bueno, pues basta viajar a Perú, Bolivia o México para comprender que el español es una abstracción y que las lenguas vivas son siempre dialectos. Esto es lenguas habladas, como el dialecto de los académicos, por ejemplo. Y eso es el ejemplo que me gustó mucho, que pude ligar más directamente con las características de la interculturalidad para mí, para mi campo de trabajo en la didáctica del francés como lengua extranjera. Y finalmente, una filosofía intercultural nos podría mostrar que otras civilizaciones, sin negar sus aspectos negativos, han tenido otros mitos que les han permitido una vida plena, evidentemente para aquellos que han creído en ellos. Pero aquí debemos añadir de inmediato que no se trata en alguna manera de idealizar el pasado o de ver solo los aspectos positivos de las otras culturas. Y es esto precisamente lo que nos lleva a la interculturalidad. Aquí yo lo entiendo como que nuestra civilización acepta fácilmente otras culturas con tal que acepten las reglas del juego. Eso también lo dice Panikkar, ¿no? Que ella postula. O sea, es fácil decir, la francofonía sí está bien, pero Francia sigue siendo la cultura dominante, ¿no? Y pues como que sentimos que los otros tienen que seguir las reglas del juego de Francia. Y es evidente que debido a su mismo poder de la cultura dominante, pues se puede permitir el lujo de ser mucho más tolerante que otras culturas más débiles. Como lo mencionaba doctora hace ratito, con también el hecho de ser mexicano, ¿no? Entre comillas, pues eso como que permite, digamos, ¿no? El lujo de ser, según, tolerante con los pueblos indígenas y las culturas indígenas. Y creo que eso pues nos lleva a la parte siguiente, que es explicar los conceptos de monoculturalismo, multiculturalismo e interculturalidad, que le tocó a mi compañera.
Bueno, em, entonces para finalizar vamos a hablar un poco de lo que es eso. El monoculturalismo, el multiculturalismo y el cómo la interculturalidad entra a jugar un papel ahí. En el texto, Panikkar sugiere que hay un monoculturalismo sutil a, a la par que es bien intencionado, lo cual es curioso porque anteriormente él justo menciona el egocentrismo cultural, pues, digamos por lo mismo la característica mono que tiene esta situación. Entonces nos dice que consiste en admitir un gran abanico de diversidades culturales, pero sobre el fondo único de un común denominador. Y se postula entonces una razón universal, por lo tanto común, y una inteligibilidad única. Cuando hablamos de monoculturalismo, pues nos estamos basando en una identidad general, ¿sí? A la que de pronto, por las características, se ven regidas a otras culturas, casi como si fuera una forma muy como impuesta, ¿sí? Y esto afecta de alguna forma a los grupos culturales, es decir, como es una cultura dominante, genera como una disruptiva, porque tiene como un carácter muy impositivo, como por lo estático de la situación, lo cual pues de alguna forma genera como ese conflicto y precisamente Panikkar nos habla de evolucionar, ¿no? De movernos un poco más para pasar de lo mono a lo multi, ¿sí? Em, ¿Puedes pasar a la siguiente? Ok. Entonces, él agrega que la otra tentación aludida proviene del extremo opuesto, ¿sí? Que hemos denominado multiculturalismo. Hemos avanzado ya que el multiculturalismo es imposible, ¿sí? Reconociendo la función primordial de cada cultura que consiste en ofrecer una visión de la realidad en la que el hombre pueda vivir su vida separado. Esto es, una existencia separada y respetuosa entre diversas culturas, cada una en su mundo. Si nos ponemos a analizar esta parte, ya es un poco más, digamos, compleja la forma en la que él quiere integrar todas esas culturas, ¿sí? De una manera como más coexistencial, ¿ya? Porque nos habla de existir y de coexistir. Es como la forma en esa variación cultural y ahí entra a jugar lo que mencionaba la compañera ahorita, que es lo del pluralismo, en el cual esta situación se puede como ver evidenciada. Em, yo veo que en esta parte del multiculturalismo obviamente sí se genera como un ambiente más armónico, ¿sí? Desde el reconocimiento de la diferencia de la otra cultura. Pero precisamente es desde el del reconocimiento que se generan otras, digamos, problemáticas, porque cuando queremos pasar de lo mono a lo multi, ¿sí? Hay unos cambios significativos en esa discusión de las diferencias de culturas. Él también me... Así. Por ejemplo, hay un componente que, digamos, tiene mucho que ver con lo que mencionaba ahorita la compañera, y es que una cultura que normalmente esté rigida por algo, por ejemplo, de carácter monocultural, puede estar amarrado un poco a lo que es la individualidad, temas como la discriminación, por ejemplo, porque yo desde mi otra edad y desde mi individualidad como sujeto, puedo estar o no en desacuerdo con lo que otra cultura propone, ¿ya? Entonces, llegar a ese ámbito multicultural es también, como dice el autor, dar un salto, ¿no? Como a abrirse un poco más en ese campo. Por eso él ahí menciona que atrás, acá, que a él le resulta imposible como ese multiculturalismo total, ¿no? Dada la característica de esto. Pasas a la siguiente, aquí, eso. Él afirma, Panikkar afirma que la interculturalidad es inherente al ser humano y que una cultura única es tan incomprensible e imposible como una sola lengua universal y un hombre solo. Todas las culturas son el resultado de una continua fecundación mutua
que la interculturalidad es la forma compleja de la cultura humana. Pero la interculturalidad no significa ni una sola cultura ni una pluralidad inconexa. Ahí es donde volvemos a retomar el concepto de coexistencia, ¿sí? Debe haber como una forma de hacer esa unión ahí. Cuando entra la interculturalidad, veo yo y siento que es una forma como mediadora, ¿sí? En la que esas situaciones ya se entablan como a manera de diálogo, ¿sí? Porque es buscar alternativas, son cuestiones también dogmáticas, lo que comentaba la compañera, lo hegemónico de la situación, ¿sí? Lo colonialista, lo religioso, ¿sí? Cómo todo esto entra a figurar y a interactuar para, digamos, lograr avanzar y evolucionar, como mencionaba anteriormente. Por eso él en el texto también dice, finalmente, si no hay cultura, que no hay cultura sin interculturalidad. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Gracias, Ok. Natalia. Fíjense que hay algunas cuestiones que es importante matizar de esto que han comentado Cristel y Natalia. Ujú. En primer lugar, que estas nociones de mono, multi e inter no son etapas. Es decir, no son estadios, digamos, de una sociedad o de las relaciones entre las sociedades, en donde entonces lo mono pareciera que es como lo menor, ¿no? Y luego entonces la inter pareciera que es como la perspectiva armónica, etcétera, ¿no? Estos términos, de acuerdo un poco a lo que dice Panikkar, tienen que ver más bien con describir formas de relación entre culturas que coexisten al mismo tiempo, es decir, podemos tener entre distintas culturas relaciones monoculturales, multiculturales o interculturales, ¿no? Entonces no son secuencias, digamos, no es que entonces sean como etapas o estadios menores y mayores, por decirlo así, no hay una relación evolutiva, digamos, o progresiva en estos conceptos, sino lo que nos ayudan es a definir situaciones, digamos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, que digamos, estas situaciones o estas formas de relación entre culturas nos hablan también entonces de cómo se gestiona, por decirlo así, la diversidad al interior misma de las culturas y cómo entonces esa gestión de la diversidad o ese manejo de la diversidad tiene distintos efectos, por decirlo así, ¿no? En el caso del monoculturalismo, eso no lo dice necesariamente Panikkar, pero nosotros lo podemos pensar así. El efecto, digamos, de este intento totalitario de imposición, pues es el que justo genera los colonialismos, ¿no? Las formas distintas de colonialismo, que como podemos ver no desaparecen, es decir, la época colonial no es solamente un periodo histórico, ya sea para América Latina o para los países africanos, en fin, sino es un mecanismo ideológico, ¿no? Que traspasa el tiempo, que se impone, digamos, como ideología y como, digamos, también sus formas concretas o sus formas específicas en los ámbitos económico, político, etcétera, ¿no? Se estructura, digamos, por decirlo así, se arraiga en las estructuras sociales el colonialismo, no es ya que exista como régimen en sí, por decirlo así, ¿no? Pero el mecanismo de organización social sigue funcionando de esa manera, ¿no? Entonces, no necesariamente nos interesa decir si eso es menos civilizado o más civilizado, ¿no? Sino que existe en cuanto tal. En el caso del multiculturalismo, ahí digamos que el efecto de esta coexistencia tiene que ver, por ejemplo, con los casos de los guetos, ¿no? Como estas formas, digamos, de guetización, de reconocimiento de las identidades diferenciadas y cómo entonces, ya sea que en términos de políticas estatales se agrupen así, como el caso de las reservaciones de los pueblos originarios en Canadá, en Estados Unidos,
o la misma, digamos, política social, es decir, la misma acción social lleve a esos procesos de guetización, como también es el caso de los afroestadounidenses, ¿no? En las distintas ciudades, o de las distintas nacionalidades de los inmigrantes, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, el barrio latino, el barrio chino, el barrio italiano, etcétera, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, digamos, por eso decimos que son formas de relación que incluso como toda categorización, pues lo que hace es tratar de detener la realidad, ¿verdad? Es decir, no es que uno diga, pues de aquí a aquí es monocultural y de aquí a aquí es multicultural, sino que, bueno, son relaciones complejas, pero que estas categorías nos sirven como para más o menos guiarnos en ese análisis, ¿no? Y finalmente la interculturalidad refiere, creo yo, en primerísimo lugar, a que con todo este desarrollo que ha hecho Panikkar en el texto para hablar de mito, de cultura, etcétera, de que la cultura es dinámica, entre otros aspectos, es que justo la interculturalidad no es un tercer estadio de bienestar, por decirlo así, sino al contrario, que es una forma de relación que en primer lugar admite, digamos, conscientemente los mitos desde los que hablamos, ¿no? En primer lugar. Entonces, ahí automáticamente la interculturalidad es conflictiva. ¿Por qué? Porque en primer lugar asume esta crítica hacia el interior del mito englobante, que ya es, digamos, poner en cuestionamiento nuestra propia adscripción, ¿no? Pero por otro lado, también implica poner en situación crítica con quién entramos en relación. Y evidentemente, pues ese es un conflicto todavía mayor, ¿no? Porque si cada cultura es un mito, ¿no? Lo que implica entonces la posibilidad de diálogo intercultural no es una relación armónica, ni es un punto medio, ¿no? También tendemos mucho a decir, bueno, es ya un punto medio, ahí como que el punto medio aristotélico resuelve, ¿no? Porque entonces ya nos encontramos a la... No. La forma de relación entonces intercultural, en primer lugar, insisto, es conflictiva de manera doble, por decirlo así, porque es tanto para lo que implica que yo admita una crítica a primero que advierta que estoy en un mito, ¿no? Y para eso entonces mi ejercicio tiene que ser justamente el de los márgenes, ¿no? El de ponerme en la marginalidad de mi propio mito para poder advertir entonces que hay otros, ¿no? Si yo no, eh, me vino hacia la mente de bote pronto, no sé si ustedes han visto esta película de Jim Carrey que se llama The Truman Show, no sé si, ya es muy viejita, no sé si la vieron, yo creo que debe de estar en alguna plataforma, pero ya es viejita, o hasta en YouTube. Es una película que justo antes de que fuera así como todo este boom de los reality shows y demás, es una película que justamente trata sobre ese tema, y entonces es un productor de televisión que adopta a un niño huérfano, que es Truman, y entonces él monta un megaset para que él ahí nace, crece, ahí digamos todo conforme a un guión que el productor va estableciendo y que por supuesto transmite las 24 horas del día, y entonces y cuando Truman sale de la escuela o se casa, en fin, todo es justamente televisado en su vida. Y entonces recurren a mecanismos para moldear su personalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, él siempre tiene la ilusión de ir a las Islas Fiji, ¿no? De viaje. Y entonces, siempre que él tiene como esta serie de impulsos, en la televisión pues aparecen, Fiji está azotado por huracanes y el clima y no sé qué, ¿no? Entonces como para que él no tenga la intención de viajar, ¿no? Como una serie de condicionantes ahí conductuales, en fin. Pero bueno, la historia justo trata de cómo él se rebela, etcétera. Y entonces él finalmente se arma de valor porque pues justo le da miedo el mar, le da miedo salir, etcétera, se arma de valor y roba una lancha, y entonces se va pues al mar, según, ¿no? Pero pues en realidad era ahí un lago artificial que tenía el set del estudio de televisión. Y entonces él siempre justo según cuando iba ahí ¿cómo le llaman? Pues ahí como no es malecón, bueno, sí, como un malecón, ¿cómo se le llaman? A un muelle, ¿no? A un muelle que tienen allí. Entonces llega y siempre veía así como al horizonte, ¿no? Así de, ¿no? Entonces ya cuando él se va en su barquito, en su lanchita que atraviesa las tormentas, ¿no? Porque entonces le ponen tormentas ahí en el estudio y le avientan rayos y no sé qué.
y finalmente llega al horizonte, al fin del horizonte, a eso que él cuando se sentaba ahí y veía que era interminable ese horizonte, pues resulta que el horizonte sí tiene un límite y es justo pues la pared del estudio, ahí donde termina el estudio, ¿no? Entonces me vino esta película a la mente porque justamente ese efecto de los límites de ese mito englobante, ¿no? Bien, que hubiera estado bien que la viéramos para platicarla así. Bueno, ya hasta se spoileé quienes no la han visto, pero bueno. El tema es entonces cómo advertimos esos límites de nuestro propio mito englobante y eso en principio ya es conflictivo, ¿no? Y luego, por otro lado, el establecer entonces relaciones desde esa crítica a nuestro propio mito, ¿no? Como ya lo decía Cristel, pues implica entonces cómo entendemos esta relación entre los otros a partir justamente, fíjense, el asunto de lo conflictivo en este segundo momento tiene que ver con esta cita de Panikkar, que a mí también me gusta mucho, es de mis citas preferidas, ¿no? Cuando él dice, nosotros podemos no estar de acuerdo con una práctica cultural diferente a la de nosotros. Podemos incluso considerarla perniciosa. Podemos combatirla, fíjense, ¿no? Entonces, ahí evidentemente él nos está diciendo lo intercultural no es armónico, porque justo estamos tratando de establecer una construcción, una producción distinta de esa relación, ¿no? Y dice, y lo que no podemos es asumir que nuestro referente es el que entonces mide a los demás. Entonces, evidentemente implica despojarnos de lo que hace constitutivo una cultura. Es decir, si usted, por ejemplo, en muchas de las lenguas indígenas, cuando ahora en los procesos de autoadscripción, bueno, los ñañús, entonces, ¿qué quiere decir? Los hombres verdaderos. Y entonces, Tzotzil, ¿qué quiere? La lengua Batzilkop. Ah, es la lengua verdadera, es el pueblo elegido en los judíos, es el, ¿no? O sea, la afirmación constitutiva de la mayoría de las culturas alude justamente a esta condición de verdad, y cuando decimos entonces que eso no es lo que, o sea, que renunciamos a esa constitución, pues evidentemente es conflictivo, ¿no? Ahora, ¿qué implica despojarnos o tratar de despojarnos de estos elementos constitutivos? Diríamos entonces, si asumimos el conflicto como un conflicto incluso ontológico, ¿no? Porque, insisto, si nosotros tratamos de renunciar a esto que nos constituye, que nos afirma como parte del mito, ¿no? Pues entonces esto que implica entrar en relación con otras culturas, que es en sí mismo conflictivo, es entonces también la posibilidad de producir nuevas subjetividades, de producir nuevos discursos, ¿no? Entonces, la interculturalidad, insisto, más que una cuestión armónica o algo per se, algo dado, cuando Panikkar dice es la posibilidad, a eso nos referimos, a que es entonces la producción de nuevos sentidos, ¿no? Es la producción de una nueva idea o forma, en este caso de coexistencia, porque esa de por sí existe, ¿no? Pero cómo la planteamos, cómo la construimos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la idea de lo productivo tiene que ver, dice Panikkar, siguiendo la idea de esta cita que ya hacía Cristel, ¿no? Pues es que entonces no somos iguales, ¿no? O sea, no partimos de que entonces todos somos iguales y de aquí ya partimos hacia el diálogo intercultural, porque ontológicamente, pues si una cultura es diferente a otra, pues de entrada no hay esa posibilidad de comunicación, ¿no? Pero entonces, ¿qué implica esa construcción de un nuevo sentido, de la producción de nuevas subjetividades, etcétera? Reconocer justamente que no somos iguales. Y entonces hay todo este discurso, por ejemplo, de la igualdad, ¿no? Que data de la Revolución Francesa, pues también entra en discusión, que es finalmente la que organiza a las sociedades occidentales u occidentalizadas como la nuestra, ¿no? Entonces, esta noción de igualdad, pues también ahí empieza, digamos, a hacer agua, ¿no? Y lo que aparece, creo yo, en el panorama de lo intercultural es esta necesidad de reconocer las tensiones constitutivas en esas producciones identitarias, ¿no? O sea, se producen en el marco de tensiones, por eso es conflictivo. Y son más o menos temporales y pueden ser más o menos duraderas o no, en fin, ahí depende justamente
de estos mismos procesos, digamos, de producción de nuevos sentidos o de sentidos distintos, ¿no? Pensémoslo en el marco, por ejemplo, de los feminismos, ¿no? O sea, toda esta, digamos, reorganización de entender las relaciones sexo-género, pues también, ¿no? Tienen que ver justo con una tensión constitutiva, ¿no? Es decir, esto que aparecía fijado como la relación sexo-género que ya hemos justamente ido aprendiendo, ¿no? O en el caso de los mecanismos del patriarcado, ¿no? Como todas estas cosas que nos sucedían a las mujeres, pero que a lo mejor, bueno, por lo menos en mi generación, que no sabíamos cómo nombrarlas, y los nuevos feminismos nos ayudan a entender qué pasa entonces con bueno, son términos en inglés, ¿verdad? Pero que es esto, el mansplaining y si el gaslight, en fin, son una serie de producción de nuevos sentidos que ponen en tensión entonces el mito, ¿no? Que le meten presión al mito, evidentemente para cambiarlo, ¿no? Entonces, el asunto de lo intercultural tendría que ver justo con reconocer esos referentes que operan a la hora de entonces nosotros, digamos, producir sentidos, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, entonces, no sé, por ejemplo, volvamos al nacionalismo, ¿no? Si el nacionalismo es el referente que organiza entonces, ¿no? La producción de subjetividades, bueno, pues entonces ese referente primero tiene que ser reconocido, ¿no? Si nosotros seguimos repitiendo la historia nacionalista, pues entonces es poco probable que transitemos hacia lo que la Constitución en el artículo segundo nos define como multicultural, ¿no? ¿Por qué? Porque esa producción de nuevos sentidos primero necesita reconocer cuáles son esos referentes desde los que se está midiendo a los demás, ¿no? Un poco lo decía Cristel en el sentido de las francofonías, ¿no? Bueno, sí, está bien. Yo recuerdo en una experiencia de diseño de un modelo educativo para la enseñanza del inglés, ¿no? Y que teníamos la intención justo de que las colegas lo hicieran desde un punto de vista intercultural y demás, ¿no? Y entonces, pues claro, ya seguramente ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Que siempre empiezan los materiales con los saludos y preséntate a ti mismo y luego información sobre dónde estás y etcétera, ¿no? Y entonces esa información primero tenía que ver con, se llamaba la lección, era una secuencia didáctica que se llamaba Let's Go Shopping, ¿no? Y el modelo que estábamos haciendo estaba pensado entonces para estudiantes de comunidades indígenas, rurales, etcétera, ¿no? Y entonces decíamos, qué estudiante es el referente para estas colegas que están pensando en esta secuencia de actividades, ¿no? O luego, por ejemplo, el debate, ¿no? Porque era un modelo con uso de videos, era de telesecundaria. Y entonces decía el colega comunicólogo, tenemos entonces que adoptar el español estándar para todos los videos, porque si estos videos llegan a los distintos países de América Latina, pues tiene que ser un español estándar, ¿no? Y le contestaba otra colega mapuche de Chile, decía, pero el español estándar es el español de México, o sea, ese es con el que doblan todas las series, ¿no? Eso, para empezar, no existe algo tal como el español neutro, porque en realidad es el español de alguien, ¿no? O el inglés, ¿qué el inglés vamos a, el británico o el estadounidense, ¿no? Entonces, fíjense cómo son las cosas tan casuísticas de repente. En esa época, otro colega trajo a cuento, en ese entonces apenas empezaba un canal de televisión que se llama elgourmet.com. No sé si alguien lo ha visto no sé en qué canal está. Bueno, y es un canal de cocina con chefs de toda América Latina. Y entonces, pues claro, ahí está el programa de Argentina y pues el chef, por supuesto, que habla en argentino y luego el de Venezuela, ¿no? Y no hay ningún español estándar, ni mucho menos. Y lo que hacían en el programa, en los distintos programas, era que, por ejemplo, el chef decía, y entonces vamos aquí a usar remolachas, ¿no? Y entonces aparecía una cintita abajo y decía remolacha, betabel y otra cosa, ¿no? Vamos a usar paltas, ¿no? Y entonces abajo aparecía aguacate, no sé qué, ¿no?
Y entonces lo que se mostró, y bueno, justo este colega traía a cuenta este canal por los programas de televisión, por lo que implicaba para la telesecundaria, y entonces decía, al contrario, lo que necesitamos hacer es mostrar justo las distintas formas del español, ¿no? Para el caso de los distintos españoles, y para que entonces justo eso represente, en todo caso, o los niños y las niñas que vean estos videos, en algún momento conozcan cómo se dice en otros países y al mismo tiempo reconozcan cómo se dice en su propio país y que eso es válido. Porque si no, entonces estamos presentando una sola versión, un solo dialecto del español, que no es, digamos, para empezar, no es neutro, o como decían, español estándar, ¿no? Como si, justo como lo dice Panicar, ¿no? Como si eso existiera. Pero por otro lado, no mostramos la diversidad lingüística, ¿no? Y para el caso del inglés, la pregunta entonces obligada era, ¿y entonces por qué no mostramos el español, el inglés que se habla entonces en las Guyanas, en estas regiones, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? Donde el creolé, o sea, toda esta serie justo de combinaciones del inglés que evidentemente pues no son las de los cursos de Harmon Hall y de, no sé, o del Anglo, yo qué sé, ¿no? Porque muestran justamente la diversidad lingüística, ¿no? Entonces, ahí la operación tiene que ver justo con cómo estos referentes, ¿no? Primero se van como localizando, como decíamos hace un rato, ¿no? Cómo los aislamos en el sentido de repolitizarlos, de resemantizarlos, ¿no? De recontextualizarlos, por no decir, es el español estándar. Bueno, ¿no? Es un dialecto del español que coincide además con que siempre es el de México, aunque a todo mundo le guste mucho el doblaje de Los Simpson en América Latina, pero se hace aquí, ¿no? Está bien que hasta a Matt Groening le guste, pero es el de aquí. Bueno, ya reconocido, localizado entonces el referente, cómo mostramos entonces que es uno justamente entre muchos y que todos estos son válidos o no en la medida en la que entonces este conflicto de producción de nuevos sentidos tiene lugar, no de manera igualitaria, sino justamente reconociendo esas diferencias. Lo que después en algunos textos, por ejemplo, como de Ernesto Garzón, un filósofo argentino, o de Luis Villoro, filósofo mexicano-español, plantean justo como esta visión del coto vedado, ¿no? Es decir, no podemos renunciar a nuestras diferencias, pero las reglas del juego de esa nueva producción de sentidos es la que tiene que estar basada en un consenso básico, digamos, igualitario. No así las identidades que participan. Entonces, bueno, ahí se puede seguir como ese hilo que plantea Panicar, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna inquietud, algún comentario, no sé, Carlos, si tú quieres hacer algún comentario. Sí, yo quisiera, sí me escuchan, sí, ¿verdad? Bien, muy bien. Eh, Quisiera mencionar algo sobre el concepto de equivalentes homomórficos y que está relacionado con esta cuestión del mito que estábamos, que es parte, ¿no? de la reflexión que hace Panicar. Como estamos, antes de reunirnos, de volvernos a reunir, estamos platicando tú y yo, Ana Laura, sobre esta cuestión de los equivalentes homomórficos y de una palabra que en realidad me di cuenta luego de un concepto que aparece dos veces en el texto, cuando Panicar dice cada cultura es un mundo, que puede que pase de manera casi desapercibido este concepto, esta idea de que cada cultura es un mundo, pero creo que valdría la pena reflexionar un poco más sobre esta cuestión, porque si nosotros lo entendemos desde el punto de vista simbólico, metafórico, esta afirmación tiene un sentido. Pero si lo pensamos más allá de la metáfora y del simbolismo, afirmar que cada cultura es un mundo significa, de cierta forma, afirmar que vivimos en mundos diferentes. Y esto no es banal, para nada, en absoluto, porque afirmar que vivimos en mundos diferentes significa incluso empezar a afirmar que pueden existir naturalezas diferentes. Y no solamente
formas de percibir la naturaleza de manera diferente, sino naturalezas diferentes, o mejor dicho, que nuestra forma de conocer, percibir o concebir la naturaleza hace un mundo. Y aquí yo creo que hay una cuestión muy relevante, que es la cuestión de la imposibilidad de diferenciar la dimensión ontológica, es decir, la dimensión de la existencia de las cosas, la dimensión de la existencia de la sustancia, de los seres, de todos los tipos de seres, del ser humano, del ser de la naturaleza, de la dimensión epistemológica, es decir, la dimensión de cómo se construye el conocimiento. Nosotros estamos acostumbrados, de cierta forma, a pensar que existe una realidad que nosotros tenemos que conocer. Ahora, decir que cada cultura es un mundo, de cierta forma rompe ese esquema, ¿no? Tradicional o muy arraigado en la filosofía desde los orígenes de la filosofía occidental, ¿no? Significa decir, de cierta forma, que la realidad también es un proceso de construcción, ¿no? Que lo que nosotros percibimos deriva también de un proceso de construcción gnoseológica, de un proceso de construcción de conocimiento. Y eso es interesante porque cuando Panikkar dice en el párrafo 23, dice, ¿no? En este ejemplo está hablando de la relación entre religión y filosofía. Dice, en este ejemplo la correlación es casi biunívoca. A una palabra le corresponde la otra homeomórficamente, pero la correlación puede no serlo, dice. Podemos traducir, por ejemplo, religión por dharma, con tal que traduzcamos sin más dharma por religión, con tal que no traduzcamos sin más dharma por religión. Dharma significa también deber, ética, elemento, observancia, fuerza, orden, virtud, ley, etcétera, etcétera. E incluso se ha traducido por realidad. Pero también religión, dice, puede significar sampradaya, karma, jati, bhakti, marca, puja, etcétera, etcétera. Y al final dice, cada cultura es un mundo. Yo esto lo estaba relacionando, como comentaba antes, con la doctora Ana Laura, con otro ejemplo, ¿no? El otro día estaba viendo una conferencia de una antropóloga peruana que trabaja en Estados Unidos, que se llama Marisol de la Cadena, que ha trabajado mucho con las comunidades indígenas de Perú y con una en particular que se llama Pachanta, y ella analiza la disputa que hay entre el Estado-Nación y las comunidades indígenas, porque el Estado-Nación quería en un momento histórico determinado, hace más o menos unos 10 años, bueno, pero todavía sigue esa disputa, que es una disputa ecológica, básicamente sobre los recursos naturales, entre el Estado que considera el monte, la montaña, como un recurso, y las comunidades indígenas que consideran la montaña como un recurso, pero también como un ser, ¿no? Como un ser viviente. La montaña en las comunidades mesoamericanas, andinas, en todas las comunidades indígenas, hay como un núcleo duro, diría López Austin, entre estos. Es un elemento sagrado muy importante en la mitología, que no significa solamente un recurso, que no es solamente un recurso, sino que es un ser también, ¿no? Es un ser animado, tiene un espíritu, tiene un alma que se relaciona con las comunidades humanas. Entonces, en esto, esto de los equivalentes homomórficos cabe perfectamente para analizar este concepto, porque la montaña es para las comunidades indígenas también una montaña, pero es algo más intraducible, que no se puede traducir, ¿no? Es también algo más. Es un ser viviente, que por el otro lado, dice Marisol de la Cadena, no se puede entender desde el punto de vista del naturalismo occidental, porque el naturalismo occidental considera la Tierra como, no como un ser viviente, sino como un objeto, un recurso, ¿no? Y entonces, en esto parece muy, muy pertinente lo que dice Panikkar cuando dice cada cultura es un mundo. Decir cada cultura es un mundo, no en términos simbólicos o metafóricos,
sino moviéndonos desde la dimensión simbólica, metafórica, hacia la dimensión ontológica, significa empezar a pensar que vivimos potencialmente en mundos diferentes. Es ahí que me hace más sentido aún, yo creo, cuando Panikkar dice más adelante en el texto, ¿no? La interculturalidad es un proceso de relativización de cada a priori, de todo a priori. Es decir, es un proceso por cuestionar todo a priori, donde todo a priori significa también cuestionar la naturaleza. Significa cuestionar cómo nosotros entendemos la naturaleza, ¿no? Cómo nosotros entendemos la idea de mundo en común. Cómo nosotros lo estamos y lo hemos conocido. Nosotros estamos dando por sentado, y esto es también, ¿no? Gracias o a causa de la educación, digamos, moderna, de todos los sistemas escolares del mundo, que la naturaleza es algo que se conoce a través de las ciencias, de las ciencias duras, de las ciencias naturales. Bueno, este es un mundo parcial al cual tenemos que también considerar, ¿no? Tenemos que, o más bien tenemos que hacer más compleja esa visión del mundo a partir de los mitos, ¿no? A través de los cuales las otras culturas entienden esa idea de mundo, ¿no? Es ahí yo creo que ese movimiento desde lo, digamos, desde lo simbólico, lo metafórico, hacia lo ontológico, nos permite también cuestionar la idea misma de multiculturalismo, que hoy algunos antropólogos perspectivistas o ontológicos están cuestionando, ¿no? Es decir, la idea de multiculturalismo, dicen esas corrientes antropológicas recientes, se basa sobre la idea de que existe una única naturaleza y que existen diferentes culturas que interpretan de manera diferente esa única naturaleza. Pero esa única naturaleza es el punto en común. Desafortunadamente, la idea de esa única naturaleza ya está culturalmente determinada, como dice el mismo Panikkar. Es decir, está determinada por la epistemología, por la filosofía, por la ciencia occidental. Por lo cual, esa es la idea verdadera, entre comillas, de naturaleza, y las otras interpretaciones de esa misma naturaleza no son nada más que creencias culturales. Entonces, dado que son creencias culturales, no pueden ser verdaderas, no pueden ser totalmente verdaderas, porque la narración verdadera sobre lo que es naturaleza ya está determinado culturalmente por la ciencia y la filosofía occidental, ¿no? Y esto pone en evidencia un punto determinante de lo que dice Panikkar sobre el concepto mismo de interculturalidad, como bien decía Ana Laura antes, como un elemento conflictivo y no necesariamente armónico, pero hace más complejo también las relaciones culturales y las relaciones interculturales, porque nos hace cuestionar la idea de mundo que subyace a esa visión cultural y la posibilidad de que estemos viviendo no bajo una misma realidad, sino bajo realidades o construyendo, mejor dicho, realidades y mundos diferentes. Eso creo que es importante. Otro elemento importante, dado que antes lo mencionaba Maximilian, y creo que es importante por una razón, ahorita les explico cuál es. Creo que creo que entendí bien, Maximilian, cuando hablabas del concepto de evolución, ¿no? De Panikkar, de la idea de evolucionismo, cuando él dice, aquí lo recupero del texto, un momento, aquí está, en el párrafo número 84, dice, lo que ha llevado a la injusticia teórica del monoculturalismo es el triunfo práctico del pensar evolutivo, ¿no? Que es a su vez deudor de la concepción lineal del tiempo. Según este pensar, la humanidad sigue un progreso lineal con sus meandros y sinuosidades hacia un punto mega que algunos filósofos
interpretan como la secularización del pensar escatológico de las religiones abrámicas. A mí, yo aquí veo algo interesante por dos razones. La primera es esto. Yo creo que, aunque Panikkar utiliza el término evolucionista o el término evolutivo, no creo que necesariamente esté criticando a Darwin, por así decirlo, la perspectiva darwiniana, ¿no? Al contrario, me cuesta, o sea, aunque Panikkar era un teólogo, un religioso, ¿no? Me cuesta pensar que fuera un creacionista. Me cuesta mucho pensarlo, ¿no? Y creo que su visión de la interculturalidad lo dice muy bien. El hecho de que él cree imposible el monoculturalismo, creo que es una evidencia del hecho que no puede creer en la creación, ¿no? Al contrario, creo que es muy darwinista en este sentido. Es decir, creo que él, o a lo mejor si está implícitamente criticando a Darwin, puede que no lo haya entendido muy bien, porque Darwin dice, aunque él escribe los orígenes de las especies, Darwin está tiene perfecta conciencia de que no existe un origen de las especies. O sea, que las especies se construyen en una ecología de interacciones entre especies diferentes, ¿no? Esto es interesante porque lo que quiero decir es que esa idea del progreso lineal, del evolucionismo lineal, no viene de Darwin. Es más antiguo en la cultura, por decirlo, occidental, ¿no? Y creo que es importante aclararlo para no confundir las cosas, porque no siempre la ciencia es la responsable de esa idea unilineal del conocimiento, ¿no? Porque hay modelos científicos y yo creo que también el evolucionismo en este sentido es una perspectiva interdisciplinaria, intercultural, porque sabe muy bien, Darwin lo sabía muy bien, de que no puede existir especies sin la correlación, sin la interacción con otras especies, ¿no? Esto por decir que a veces, y lo veremos más adelante cuando veremos el pensamiento de Boaventura y dos Santos, a veces se confunde, digamos, se hace del pensamiento occidental, del pensamiento científico, un todo monolítico, ¿no? Que ha contribuido a la construcción de una visión monocultural y monolineal de la evolución y del progreso de la cultura. No, no siempre es así. Ha habido ciencias y hay hoy en día ciencias que son mucho más afines a una idea de interacción constante entre las cosas, algo que nos ayuda incluso a comprender las relaciones interculturales como conflictos, como necesidad y como emergencia de las identidades plurales y no homogéneas que viven en el mundo. Nada más eso. Ay, bueno, miren, justo es la una, ya no nos dio tiempo de nuestra segunda parte, que no era muy amplia, pero pues que siempre ayuda, digamos, a redondear algunas cuestiones. Son cuatro afirmaciones, como les había comentado. Las voy a poner en el ¿cómo se llama? En el WhatsApp del grupo, para que ahí las puedan ver. Y la idea de trabajarlas, pues tenía que ver con que cada uno de ustedes viera la pregunta y pudiera, ya ven que aquí en el Zoom hay estas, ¿cómo le llaman? Pues como emojis, ¿no? Pues y hay uno que es para una palomita y una que es para un tache. Entonces la intención era que, por ejemplo, sobre esta frase, ustedes marcaran desde su Zoom si estaban de acuerdo con la frase, con el argumento, pusieran palomita, y los que no, pues pusieran el tache, y luego ya platicáramos por qué sí y por qué no. Esa era un poco la intención, pero pues miren, ya estamos sobre el tiempo. Podemos hacer la próxima vez, ¿no? Sí, Próximo, ¿no? el próximo miércoles, no sé, déjenme ir aquí al programa rápidamente para ver qué nos toca. Porque ese está divertido también para Sí, cuestionar estos, ¿no? pues nos tomamos media horita, ¿no?
Entonces ya no se las enseño para que no estén predispuestos. Ah, no es cierto. Bueno, es que parte de la técnica es que justo sean como del momento, que es lo que uno puede decidir, ¿no? Como el elemento desconocido, por decirlo así. Que no haya mucho tiempo, pues, de pensarlo, sino que justo a partir de lo que cada quien entendió de la lectura, como que responde así en primera instancia, y bueno, ya luego cuando todo el mundo empieza a decir por qué sí, por qué no, pues ya vamos ahí sumando elementos y se comprende mejor la cuestión. Entonces nos tomamos media horita la próxima semana para ir empezando con esto. Y bueno, pues guarden sus notas, guarden sus presentaciones, pero todo esto suma hacia el final del eje, que se realice entonces este pequeño ensayo. O sea, nada de lo que presentaron hoy lo tienen que pasar en limpio, ni entregarlo, ni nada. Son, digamos, parte de sus notas, de sus insumos, por decirlo así, para seguir trabajando en las siguientes sesiones y eventualmente ya en el final del eje 1, pues ahí sí elaborar su pequeño textito que van a ir entregando, ¿sale? No sé si tengan algún comentario, alguna idea que haya quedado por ahí suelta o que quisieran compartir antes de terminar la sesión. ¿Todo bien? ¿Se guardan para el siguiente debate? Bueno. Nada más, Sí. perdón, es que, bueno, ya estamos sobre el tiempo, pero solo comentar que, pues justo con esta revisión, tanto del texto como la discusión que se está dando, pues yo creo que a todos nos van surgiendo inquietudes relacionadas con nuestro propio, interés, ¿no? En la investigación. Entonces a mí, bueno, me da vueltas, desde que empecé nuevamente la lectura y ahora con lo que escucho, pues yo estoy ahora como acercándome a la noción de territorio, entonces justo estas ideas como de la historia, el espacio, ¿no? La geografía, la lengua, o sea, ahí como que se van generando distintas ideas que vinculo a la noción de territorio que estoy tratando como de desarrollar. Entonces, bueno, también esto que decía al final Carlos sobre esta idea de tiempo lineal, ¿no? Como esta idea del progreso, del desarrollo, que vamos a llegar a un momento, ¿no? En donde la sociedad o la humanidad va a estar en este lugar. Bueno, pues también se contrapone con esta idea del tiempo más bien en ciclos, ¿no? Desde otras culturas. Y entonces, en términos del territorio, ¿cómo va definiendo también la conformación de esas subjetividades, identidades? Entonces, bueno, son ideas que van surgiendo, no sé tampoco cómo van a ir como tomando mayor forma, pero bueno, creo que esta lectura y esta discusión pues nos provoca un montón, ¿no? Esta reflexión y bueno, pues creo que ahí hay muchas cosas para seguir platicando. Sí, tan solo en esta falsa división cultura-naturaleza, ¿no? Por ejemplo, sí. Que es la que generalmente en Occidente organiza la noción de territorio como el espacio físico, geográfico, natural, ¿no? En interacción con lo social, etcétera. Pero en este ejemplo que traía Carlos de estas comunidades sobre la montaña, pues ¿dónde está esa división? Ajá. ¿No? Y eso cómo implica una cierta un cierto, digamos, un horizonte de inteligibilidad para situarnos en ese territorio. ¿No? O sea, como eso asigna una cierta subjetividad y asigna otra cuando entendemos territorio como algo geográfico solamente o algo físico relacionado más con la naturaleza, ¿no? Y esa es una discusión que también la geografía tiene en sí misma, no solo, digamos, vía los pueblos puede entrar esa crítica. Ya nomás como para cerrar la nota al pie, pues es una discusión incluso hasta profesional, ¿no? Nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras, por años los geógrafos siguen preguntándose si en esa facultad es en donde debe estar o si deben estar entonces en la Facultad de Ciencias, ¿no? Es incluso Bueno, una discusión que hoy en día no concierne solamente, por ejemplo, el campo de la antropología. Si nosotros, hoy en día se está, bueno, hace unos 10 años nació una nueva corriente donde interdisciplinaria, que es la etnografía multiespecie, ¿no?
que está relacionado con algunas visiones evolucionistas, ecológicas, ¿no? Donde lo que se está poniendo en evidencia desde la perspectiva antropológica es hacer una etnografía multiespecie, es decir, de historias de otras especies que junto con los seres vivos, ¿no? Con los seres humanos construyen un territorio, ¿no? Toda la teoría de la evolución de Nietzsche y todo eso. Entonces, no es algo, este tema es muy interesante porque ya no es un tema solamente de los antropólogos que estudian otras culturas, sino es un tema de las ciencias también más físicas o biológicas, ¿no? Más duras, por así decirlo. Y está rompiendo pues sí, esa división cultural occidental de la relación entre naturaleza y cultura. Bueno, pues ya nos picamos, ya nos echamos 10 minutitos más. Le vamos a comentar, entonces a Marion para la siguiente sesión, a ver si nos podemos tomar esa media horita. Y si no, entonces les digo, yo lo pongo en el chat del grupo para irlas platicando. Y por otro lado, para la próxima sesión del 16 de febrero, estaría asignada la lectura de Repensar el multiculturalismo, que no sé si ya está en la carpeta. Voy a revisar ahora mismo. ¿No han echado ojito a ver si ya la subió Marion por ahí? Lectura. No, creo que no. Bueno, entonces ahorita yo pongo la lectura. Hay dos, una que es obligatoria y una ¿cómo se llama? Una, opcional. opcional. Bueno. Estamos complementaria, ¿no? Complementaria más que opcional. Para que las tengan también ahí a la mano y bueno, vamos a esperar a que ella nos diga si quiere que ustedes trabajen algo durante la semana para presentarlo el miércoles, o bueno, ya como ella nos vaya a coordinar. Y les digo, si fuera el caso que pues por el tiempo y demás no alcanzamos a trabajar estos puntos en el miércoles, pues los trabajamos vía el WhatsApp del grupo, ¿sale? Bueno. Pues no sé si nos falte algo más, Carlos, o alguien quiera comentar algo más, en fin, ¿no? Bueno, pues entonces nos vemos el próximo miércoles. Que tengan buen provecho, cuídense mucho. Gracias. Buenas tardes. Saludos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias.